Ya estamos llegando a la parte final de este libro. Ha sido un viaje largo. Van 93 sermones en este libro de Éxodo. Este es uno de los últimos. Ya nos queda solamente el capítulo 40. Vamos a finalizar ahora con el capítulo 39. Pongan especial cuidado en la lectura, hermanos, aunque hay una lista de elementos que son repetitivos en este pasaje, tanto al inicio como al final de lo que vamos a leer, a ver si les recuerda algún otro pasaje de la Escritura. Éxodo 39, 32, dice así la palabra del Señor. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas, y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová la había mandado, y los bendijo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, porque la leemos con esa confianza de que tú te has revelado a nosotros por tu santa palabra. Gracias porque podemos en este momento de culto, de adoración a ti, meditar en ella, reflexionar en ella, y pedimos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, la obra tuya en nuestros corazones, en nuestra mente. Te pedimos, Señor, que no haya distracciones, que tú obres para que todos podamos considerar seriamente lo que tú tienes para decirnos. Ayúdame a mí, Señor, a expresar con claridad el mensaje. Ayuda a mis hermanos a entender. Y obra, Señor, para la edificación de tu pueblo y para la salvación de los perdidos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Todos saben lo que es el eco, ¿verdad? Casi todos hemos estado en algún lugar donde hay eco. Me refiero a ese efecto sonoro, cuando alguien habla o cuando hay algún ruido y se escucha la repetición. Generalmente esto pasa con más claridad si alguien está en una cueva o en un túnel o en una calle que está rodeada de edificios altos, o usted está en una habitación vacía. También en algún valle, obviamente una zona amplia, pero donde hay ciertas condiciones
también por las montañas, que hace que esas ondas sonoras reboten y se escuche la repetición del sonido. Se dice que en el Gran Cañón hay mucho eco. Yo no he estado ahí, no lo he podido comprobar, pero a algunos les llama la atención que cuando están allí, ¿verdad? Y hacen un ruido, gritan algo, ese ruido se escucha y con separación o distancia del primer sonido. Evidentemente, cuanto más distancia hay entre el sonido original y el eco, más llamativo es este fenómeno. Sin duda que eso genera algún grado de asombro. Bueno, acabamos de leer este pasaje que habla de la obra terminada del tabernáculo. Y es interesante que la manera en la que se presenta es como un eco de la creación. Eso es como una microcreación. Entonces, con esto pretendo introducir la primera parte de este sermón. Entonces, el primer punto es que el tabernáculo, como aquí es presentado, es un eco de la creación. Vean, notemos algo. Vamos a argumentar esto. En Génesis capítulo 2, 1 y 2 se presenta a la obra de la creación terminada. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Aquí también vemos en el versículo 32 que fue acabada toda la obra del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y tal como Dios lo había mandado. Los que hicieron esta obra fueron los hombres, los instrumentos de Dios, pero fue la obra de Dios a través de ellos. Esas palabras, acabó o acabado, en el idioma original tienen la misma raíz, están en el mismo campo semántico, tienen una misma posición dentro de la estructura y resalta el fin o la clausura de esa obra creativa. Ahora, no pensemos que esto es una coincidencia léxica aislada. Es el eco literario intencional en el autor, podemos pensar en la escritura, el autor humano, pero en Dios detrás del autor humano, quien nos transmite la palabra. O sea que hay una clara resonancia creacional. El tabernáculo representa esa nueva creación en miniatura. Y podemos considerar algunos paralelos interesantes si pensamos en el Edén y pensamos en el tabernáculo. Recuerdan que en Génesis capítulo 3 se nos dice que Dios caminaba en el Edén, o sea que allí estaba su presencia. En Éxodo 25 vemos que Dios promete habitar en el tabernáculo y luego vamos a ver que la gloria de Dios llena el tabernáculo. Entonces es la presencia de Dios en el tabernáculo. En el Edén vemos a querubines que guardan la entrada. En el tabernáculo vemos querubines en el diseño del velo y querubines sobre el propiciatorio. En el Edén vemos que estaba orientado hacia el oriente. Esto es algo que ya mencionamos antes. También lo notamos en el tabernáculo, cuya entrada estaba también hacia el oriente. En el Edén había un árbol de vida y dentro del tabernáculo estaba el candelabro que representaba o tenía la forma de un árbol. Entonces, como ven, hay muchas similitudes que nos hacen pensar en esta manera de presentar Dios el tabernáculo vinculado, conectado con el lugar de su morada en la creación
en el Edén. Alguien dijo que el tabernáculo era como un Edén portátil. En segundo lugar, vemos que en Génesis hay una restauración después del caos o tras el caos. En Génesis 1 se dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero en la creación Dios ordena todas esas cosas. Cuando pensamos también en esta presentación del tabernáculo, si queremos buscar un caos previo, recordamos sin duda el pecado de la idolatría de Israel en el becerro de oro. Entonces, al obrar Dios con su misericordia y restaurar a Israel, como lo vimos, a pesar de su pecado, Dios está mostrando en medio de toda esta obra el orden que Él quiere para su presencia. Recordemos que cada uno de los detalles de cómo se hizo el tabernáculo fue según Dios le dijo a Moisés. En todo está la voluntad de Dios allí claramente llevada a la práctica. Entonces esa obediencia estructurada y detallista refleja ese orden que trae Dios en la restauración del caos. En tercer lugar, vemos en los versículos 33 al 41 que se enumera esta lista de elementos: el tabernáculo, la tienda, el arca, la mesa, el candelabro, el altar, el aiciente, el incienso, el altar de bronce, el atrio, las vestiduras sacerdotales. Si usted quiere hacer una lista detallada, hace como puntos por cada una de las cosas, podría encontrar 35 líneas. Y sin duda algunas nos tienen que hacer pensar una vez más en esto. Esta idea de la palabra tabernáculo, que está vinculada a la idea de habitar. Es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Estas palabras están conectadas en el original con la idea de gloria o manifestación de la presencia de Dios. La palabra que conocemos, Shekinah. Recordemos que Dios hizo la creación y colocó allí al hombre en el huerto para que tuviera comunión con Él, para que disfrutara de su presencia. Y eso es porque Dios quería habitar con el hombre. Pero tristemente la caída dañó esa relación. Ahora el tabernáculo no es solamente un mobiliario sagrado, sino que es el medio ordenado por Dios para que Él habite en medio de su pueblo. No es un fin en sí mismo, y eso tiene que ver con lo que veremos en la segunda parte del sermón. Pero ahora estamos viendo que hay un eco de esa obra creativa del Edén. Es Dios habitando con su pueblo. Además, vemos en los versículos finales 42 y 43 esta evaluación. Dice, Moisés vio toda la obra, y he aquí que habían hecho como Jehová lo había mandado. El verbo clave allí es que él vio. Y en Génesis capítulo 1 se repite, dice, vio Dios que era bueno. Entonces la estructura evaluativa es paralela. Hay una terminación y hay una inspección y hay una aprobación. Y también vemos que hay una bendición. En la creación Dios bendijo al final de esa obra creativa, específicamente el séptimo día, la obra finalizada. Y en Éxodo 39, 43 vemos también que Moisés los bendijo a aquellos que habían realizado esa obra. Entonces hay una escena paralela de Génesis 1 y 2 con Éxodo 39. Dios termina la creación, Israel termina el tabernáculo. Dios ve que es bueno, Moisés ve que es bueno conforme a como Dios lo quería. Dios bendice, Moisés bendice. Esta secuencia tripartita es idéntica: terminación, evaluación, bendición.
Entonces, el pasaje se nos es presentado aquí, a esta obra creativa, como un eco de la creación de Dios en el Génesis. Ahora, para la segunda parte de este sermón, no quiero que pensemos en un eco, sino en una figura o sombra. Estos dos términos, figura o sombra, pertenecen en la Biblia al campo de la tipología. Y esto quizás es un poco técnico, pero le va a ayudar mucho para entender las Escrituras. Las tipologías son realidades históricas, instituciones o personas que prefiguran, es decir, anticipan una realidad mayor y definitiva, y que generalmente esto se cumple en Cristo y en el nuevo pacto. Entonces, la figura o tipo funciona como una anticipación histórica. Es decir, cuando pensamos en el eco, miramos hacia atrás y pensamos en el Génesis, pero cuando decimos figura o sombra, estamos pensando hacia adelante. La sombra nos habla de que algo está incompleto. Si usted ve una sombra, usted sabe que ese no es el objeto en sí. El objeto está en otro lugar, no es exactamente la sombra. Lo mismo que si ve una figura de algo, hay una representación en eso de algo mayor. Y esta es la idea que también debemos comprender en la Escritura cuando se nos habla de tipo o tipología. Hay algo que se llama antitipo. ¿Qué es el antitipo? Es aquello a lo cual el tipo apunta. Por ejemplo, algo que está vinculado al tema. Tenemos a Adán, ¿verdad? Que es una persona, nombre real, pero Adán funciona también como un tipo de Cristo. Cristo es el segundo Adán. Entonces, en ese sentido, Cristo es el antitipo, aquello que es la realidad. Cuando hablamos de Adán como tipo de Cristo, entonces Cristo ahí es el antitipo. Esto lo hemos visto en numerosas cosas a lo largo de todo el estudio de Éxodo, y es sumamente importante para tener una clara lectura del Antiguo Testamento, porque si no usted va a leer el Antiguo Testamento y solamente va a poner los ojos en las cosas específicas que allí se mencionan, el tabernáculo, los elementos y demás, y usted no va a tener una interpretación de la Biblia panorámica, no va a estar diciendo qué quería Dios decirme con esto, que me aprenda de todos estos elementos, pero ¿a qué apuntaban? Entonces, ese entendimiento de la tipología o de las figuras o las sombras nos da una claridad bíblica sumamente importante para saber cómo interpretarla y también para sacar las aplicaciones para nuestra vida. Entonces, el segundo punto es el tabernáculo como una figura de una nueva creación. Y esta nueva creación es inaugurada en Cristo. Es un nuevo orden establecido en el mundo después del caos del pecado. Este nuevo orden tiene que ver con la redención, con la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Y así como entonces el tabernáculo era un eco de la creación del pasado, también es una figura de una nueva creación o una recreación. Hay algo muy importante en esto, es cómo el libro de los Hebreos presenta estos conceptos, estas palabras. Esto no es pura especulación humana ni lenguaje teológico inventado. Hebreos habla de los sacerdotes que servían en el tabernáculo y dicen que ellos servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Noten cómo el texto lo expresa. Figuras y sombras de las cosas celestiales. Entonces, todo eso que estamos leyendo del tabernáculo está apuntando a esas cosas celestiales. ¿Cuáles son estas cosas? Las que corresponden a una nueva creación.
Y vamos a mencionar varias, pero debemos decir entonces que esto es muy importante, considerar la centralidad de Cristo en esto. Y que esta nueva creación tiene realidades presentes y realidades futuras. Hay aspectos de esta nueva creación que son presentes y que cuando leemos las Escrituras decimos, sí, esto tiene que ver con el ahora. Pero hay otros que tienen que ver con una consumación. Entonces, esta nueva creación es inaugurada con la resurrección de Cristo como el inicio del nuevo orden. Cuando leemos en las Escrituras acerca de la resurrección de Cristo, vemos que Él es primicia, dice, primicia de los que durmieron es hecho. Es el primero en levantarse de entre los muertos. En Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante, habla de que Él fue, después de resucitado, sentado en los lugares celestiales, en el rango máximo, sobre todo principado, autoridad, tiene todo el poder y el señorío. Dice, no solo en este siglo, sino en el venidero, todas las cosas están sometidas bajo sus pies y Él es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Noten esto es una nueva creación. Algo más que nos ayuda a ver esta nueva creación es a Cristo como el postrer Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 12-21, podemos ver en cierto modo dos humanidades. Aquellos que están en Adán, representados con la cabeza federal de Adán, y los que están en Cristo. Nuestra cabeza federal es Cristo. En 1 Corintios 15, 45 dice así, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, o el segundo Adán, es Cristo. Dice más adelante, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, hay un nuevo Adán. También lo vemos claramente en la obra de regeneración, porque Dios da una nueva vida. Y esto tiene una aplicación individual. Dice Juan 5:24, que los que creen pasan de muerte a vida. Es una nueva realidad. Nos dio vida, dice Efesios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos resucitó, en un sentido, mirando el panorama completo, estamos resucitados en Cristo. No todavía físicamente, pero sí en ese sentido espiritual. En Santiago 1:18 dice, engendrados por la palabra de verdad. Y noten este versículo porque este es de los más importantes para este tema. Una declaración de esa nueva creación en unión con Cristo. Y usted lo conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso corresponde a la nueva creación. Y como parte de esa nueva creación tenemos un nuevo pacto y un nuevo corazón, porque Dios sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y ese nuevo pacto que ya había sido profetizado, establecido por Cristo antes de morir y recordado en la cena del Señor, como lo hacemos cada vez que participamos de ella, haciendo memoria de la muerte de Cristo, su cuerpo clavado en la cruz, su sangre derramada. Tenemos un nuevo sacerdote, no según el sacerdocio arónico, sino según el de Melquisedec. Y hay nuevas ofrendas, porque la ofrenda para la expiación por nuestro pecado ya fue entregada.
Y como meditamos en el sermón pasado, ahora son las ofrendas de gratitud de nuestros labios que confiesan su nombre, que oramos, que cantamos, que alabamos, que proclamamos las verdades maravillosas y admirables de la salvación que tenemos en Cristo. Como si esto fuera poco, no nos salva solos individualmente, sino que hay una nueva dimensión eclesiológica. La Escritura utiliza este lenguaje creacional para hablar de la iglesia como la unión de los judíos con los gentiles en un solo y nuevo hombre. Eso dice Efesios 2:14. Dios hizo la paz entre esos dos pueblos y hizo un solo y nuevo hombre. Y también podemos hablar en un sentido ya final de una nueva dimensión cósmica. Vean todo lo que implica la nueva creación. En Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, nos habla de la creación que gime, que aguarda una liberación, porque sabemos que esta creación ha sido afectada por el pecado. Pero cuando vemos en las Escrituras hacia el final de los tiempos, vemos cielos nuevos y tierras nuevas, vemos y aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de entre los muertos y la consumación de esos cielos nuevos y tierras nuevas. Cuando ya no va a haber más pecado, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto. Todos los enemigos ya no nos afectarán más porque se ha consumado esa obra maravillosa del Señor. Hermanos, esto todo tiene que ver con esa nueva creación. Leemos un pasaje como este y aún en el tabernáculo estamos teniendo revelación de esas manifestaciones de Dios en la creación de todas las cosas, como también aquello que apuntaba hacia el futuro. Primero el tabernáculo, donde moraba la presencia del Señor, luego el templo, donde moraba el Señor, pero luego viene Jesucristo. Él es el verdadero tabernáculo, Él habitó, dice la Escritura, entre nosotros. Y luego la iglesia en Cristo, el templo de Dios. Y luego los cielos nuevos y tierras nuevas. Esto es un panorama completo, hermanos, de la creación del Señor y cómo el Señor se ha ido revelando en el paso del tiempo a su pueblo. Vamos a considerar entonces ahora a la luz de esto las aplicaciones. Yo no voy a entrar en detalle de toda la lista de cosas porque ya las hemos leído, simplemente quiero poner el énfasis en la conexión que hay con la creación y en pensar en la creación o la nueva creación de Dios en el nuevo pacto. Entonces, las primeras aplicaciones para los creyentes, en primer lugar, hermanos, debemos tener asombro y admiración por la gloriosa revelación de Dios. Debe maravillarnos ver un plan tan supremo, tan detallado, tan organizado para cada generación en su tiempo, cómo Dios va revelando gradualmente y progresivamente su voluntad. Se va dando a conocer a sí mismo cómo Él es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios poderoso.
un Dios misericordioso. Usted puede estar quizás mirando alguna parte de la Escritura y quizás por mirar el árbol se está perdiendo el bosque. Trate de considerar el panorama completo. Tenga ese gran cuadro de la Escritura y piense al Dios creador. Piense cómo a través de toda la historia humana Dios está desarrollando su plan y hablándonos y revelándose por su palabra. Y cómo hay una centralidad allí de la obra de Cristo, porque todas esas figuras y esas sombras apuntaban a Cristo y a lo que tenemos en Él. Y nosotros, como partícipes de esa nueva creación, que la hemos experimentado en nuestra propia vida al ser nuevas criaturas, que podemos admirar y maravillarnos de la sabiduría de Dios. Dice la Escritura, hablando de la iglesia, que los ángeles se maravillan viendo la obra de Dios en medio de su plan redentivo. Entonces, la primera es que tengamos asombros y admiración. Si perdemos la admiración por la obra de Dios o por la palabra de Dios revelada, si leemos un texto como este y no nos llama la atención esa conexión con el Génesis, si no tratamos de hacer ese vínculo, estamos perdiéndonos gran parte de todo aquello que Dios quiere comunicarnos. La segunda aplicación es que tengamos gratitud por tanta misericordia y bondad. Dios envió a Jesús, nuestro mejor representante. Todos estábamos representados en Adán, pero en Adán pecamos. Y no podíamos agradar a Dios en nuestras obras. Pero en Cristo tenemos un representante que cumplió de manera perfecta la ley. Y estamos en un pacto con Él por su amor y por su misericordia, no por nuestras obras, porque Cristo agradó al Padre cumpliendo toda la ley. Es en sus obras. Porque este pacto es inquebrantable, porque está basado en los méritos de Cristo. Por eso la salvación es eterna, por eso la salvación es segura. Por eso no debemos temer, aunque el enemigo nos quiera acusar. En tercer lugar, hermanos, la aplicación es dependencia y obediencia. Porque si somos nuevas criaturas y si tenemos un nuevo corazón, y eso nos debe traer mucho gozo, pero debemos ser conscientes que aún vivimos en una creación que está caída, que tenemos un pecado remanente, que Dios sigue aún edificando su iglesia y que en medio de este proceso Dios obra la santificación de su pueblo, pero esta santificación no es pasiva, es sinérgica. Nosotros también debemos actuar para luchar por aquello que Dios nos ha mandado. Sí, es cierto, vamos en una transición hacia la gloria y seremos libres de toda mancha y arruga. El Señor nos va a presentar como una iglesia perfecta. Pero mientras tanto, usted y yo, cada vez que nos levantamos, cada día, cada vez que comenzamos a hacer nuestras actividades, nos vamos a topar con la realidad de que vamos a tener que tomar decisiones y actuar como Dios quiere o como nuestra carne lo quiere. Si vamos a vivir según los mandamientos de Dios o según los deseos de nuestro corazón. Somos llamados a vivir en santidad, somos llamados a andar en sus mandamientos y en obediencia y en dependencia. Tenemos los recursos que Dios nos ha provisto, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos los medios de gracia, tenemos su palabra, tenemos la oración,
tenemos la comunión con los hermanos, tenemos la iglesia del Señor, pero requiere también nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, nuestro actuar. A la luz de una obra tan gloriosa, que sea la convicción de nuestro corazón querer vivir en obediencia al Señor y querer honrarle y querer agradarle, mortificando nuestro pecado, dispuestos a confesar nuestras faltas, dispuestos a ordenar todo lo que sea necesario ordenar para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y algunos de ustedes saben qué es lo que Dios les está pidiendo, pero están haciendo caso omiso de eso, o están calmando la voz de su conciencia. El pueblo de Dios es llamado a seguir al Señor, a hacer todas las cosas como Dios lo mandó. Eso es lo que el pueblo estaba haciendo en esta construcción del tabernáculo, y eso es lo que trajo también mucho gozo, que la obra se había cumplido tal como Dios la había mandado. Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, pero eso requiere una disposición y una entrega para vivir en obediencia. En cuarto lugar, debemos considerar la adoración en su presencia. Dios se presentó en el Edén. Luego su presencia estaba en el tabernáculo. Luego estaba en el templo. Y hoy su presencia está en la iglesia. Existimos para adorarle. Que nuestro culto manifieste la gloria de Dios en la adoración. No con cuestiones externas, aunque ciertamente hay algo externo que es importante, la reverencia, el orden, el hacer aquellas cosas que Dios ha mandado, pero más que eso, con corazones que buscan glorificarle. Con corazones contritos y humillados, con pecados confesados, con conciencias que son lavadas por la palabra, para que permanezcamos fieles, para no volver atrás, para permanecer fieles haciendo lo que Dios nos ha mandado hasta que seamos transformados para estar en su presencia. La quinta, y es una exhortación final, no menospreciemos, hermanos, las maravillas de la nueva creación en las que somos parte. Entiéndalo así, usted ha sido privilegiado y bendecido a ser parte de esta nueva creación. Y ahora, para cerrar, quisiera hablar a aquellos que aún no son parte de esto. Hablo de aquellos que todavía no tienen paz verdadera, que no tienen esperanza porque no tienen salvación. Vean lo que dice Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vean qué interesante lo que dice allí Pablo. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Qué es lo que realmente importa? Una nueva creación en Cristo. No depende tanto de cosas externas o rituales o apariencias. Lo que importa es que alguien nazca de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, como le dijo Jesús hablando con Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y nadie va a nacer de nuevo por su propia voluntad. Es una obra del Espíritu de Dios. Pero Dios se complace en la salvación de los pecadores cuando el Evangelio es proclamado, porque Dios eligió salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Cuando la palabra es predicada, cuando se le dice al pecador de que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados,
que debe arrepentirse de sus malos caminos y debe poner la fe en Jesucristo, porque Él es el único medio de salvación. Entonces Dios es glorificado y el pecador, comprendiendo esa verdad, si es en la gracia de Dios capacitado, si la venda es removida de sus ojos, puede entonces venir a los pies de Cristo. Yo creo que si hay alguien que está presente en una iglesia para escuchar la predicación, me hace pensar de que es que Dios quiere salvarle. Querido amigo o amiga, si esa es su situación, una vez más, crea en Jesucristo como Salvador. Crea que Dios es amor. Crea que Él lo puede perdonar. Y reciba este regalo de Dios, esta gracia. No la rechace, no la deseche. Si es algo interior, en su mente, en su corazón. Nadie puede exteriormente forzarlo, pero el Espíritu de Dios obra allí en la salvación de los pecadores. Tiene que haber un sentido de urgencia en usted para responder al llamado, de que no puede seguir viviendo en sus caminos conforme a sus deseos, sino que tiene que ir a Cristo, porque de Él depende su salvación. Queridos hermanos, qué maravilloso es formar parte de esta nueva creación. Qué maravilloso será estar un día en gloria y ver y comprender muchas cosas que todavía quizás no comprendemos, pero tan solo experimentar la gracia de estar en la eternidad, en la presencia de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, libres de pecado, libres de dolor. Qué gran amor tiene Dios por nosotros. Cuando lee usted la Escritura, cuando vea cosas en el Antiguo Testamento, piense hacia adelante, piense cómo Dios quiere hacernos de algún modo anticipar, saborear las muchas bendiciones que tendremos cuando estemos en su presencia. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Oh Dios soberano, creador de cielos y tierra, gracias por revelarte a nosotros. Gracias porque nos has dado luz y entendimiento de tu verdad, porque hemos podido comprender, Señor, la necesidad que teníamos tan grande de un Salvador. Gracias porque nos has bendecido con tu presencia, por tu Santo Espíritu en nosotros, por haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Pedimos, Señor Dios, que a la luz de estas verdades podamos vivir de manera digna. Santifícanos, Señor, por tu palabra, para vivir con corazones agradecidos, llevando gloria a tu santo nombre. Lo pedimos en el